nos ha venido a escuchar. Y bueno, para mí es grato y además es un privilegio estar al lado de quien fue mi maestra, quien fue también mi amiga y quien es colega, la doctora Gloria Vidrogo, quien es catedrática de nuestra Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Y es una enorme alegría de que me pueda hacer una pequeña presentación de este libro que hemos venido a presentar el día de hoy, de construcción, diálogos con Darío Stanray. Así es que vamos a recibirla con un fuerte voto de aplauso, por favor, a la doctora para que nos pueda hacer la presentación. Bien, muchísimas gracias, buenas noches a todos ustedes. Y bueno, a Juan Jesús, hoy es la segunda oportunidad que voy a tocar un texto tuyo. No recuerdo la primera vez que estuviste allí en la universidad y también estuvimos presentando un texto, ¿no? Entonces, y bueno, me ha agradado porque después de casi creo que 6 años o 7 años más o menos aproximadamente, vuelvo a tener en mis manos otro de tus textos, ¿no? Y sobre todo con un tema bastante coyuntural, bastante polémico, ¿no? Desde el título en sí. Es un texto que propone una técnica, ¿no? Es una técnica del diálogo, ¿no? Esto hace que sea mucho más fluido la lectura, mucha más sencilla también. Entonces esto permite que el lector pueda rápidamente ir leyéndolo, ¿no? Entonces, como dice, de un solo tirón, ¿no? En cuanto a la forma, la presentación, es un texto bastante llamativo. Y bueno, tener a Darío también aquí en la foto, pues nos lleva un poco a generarnos rápidamente los signos de interrogación, ¿no? Porque cuando hablamos de filosofía, hablamos de reflexión, inmediatamente nos vienen los signos de interrogación, que son las preguntas. Viendo el índice, pues muy puntuales estos temas o tópicos que se mencionan, ¿no? Que son bastantes casuales, comunes, dentro de nuestro quehacer, ¿no? El preguntarnos, por ejemplo, qué es construir, destruir, deconstruir, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Existe la verdad? ¿No existe la verdad? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿En qué punto se basa estas definiciones? El amor, que es otro de los temas bastante mencionados en todos los ámbitos, y en su más amplio significado de lo que significa el amor, y el trabajo que hace aquí precisas ahí en el texto a Aurelio de Negri, ¿no? Y luego también presenta ahí la religión en la monotonía, ¿no? La deconstrucción de gobierno, mencionas a Che también, y ve un poco la deconstrucción, la identidad sexual, ¿no? Entonces son temas bastante llamativos que nos invitan mucho a la reflexión. Podemos ver que estos temas se van mencionando en una especie de diálogo que aquí Juan nos hace una muestra de que habla pues con Darío, ¿no? Y estos temas entre los dos se va haciendo un aspecto de no tanto controversia, sino de conversación, ¿no? De diálogo y de reflexión en sí, porque van también quedando preguntas sueltas, preguntas abiertas. Yo recuerdo mucho que cuando estaba leyendo el texto se me venía a la mente, por ejemplo, las preguntas que aquí muy bien en un punto, en una página lo precisan, cuando hablamos, por ejemplo, del poder. Entonces, el lenguaje, pues efectivamente es el vehículo, es el instrumento, es la herramienta, es el medio que nos sirve para comunicarnos y para designar las cosas, ¿no? Entonces nos habla también un poco de la lengua y el habla. Claro, efectivamente nosotros nos movilizamos a través de los conceptos, y estos conceptos, para deconstruirlos hay que ver sus categorías, ¿no? Analizarlos con el sentido de, ahí un poquito la controversia, ¿no? De limitar su significación o de ampliar la significación. Y creo que ahí va un poco el debate, porque si no delimitamos, entonces se nos escapa también de las manos, ¿no? Pero darles muchas connotaciones, muchas interpretaciones también nos lleva a no entendernos, ¿no? Entonces, cuán importante es el texto, el significado de estas palabras que tienen dentro de otros textos. Yo, por ejemplo, soy profesor de comunicación, y cuando voy a las aulas o a capacitar a los maestros, y el tema que siempre es uno de los más preferidos y predilectos es la comprensión lectora, ¿no? Por ejemplo.
Y siempre empiezo con esto, o sea, ¿qué es comprensión? Porque si no entendemos el significado de esta palabra, ¿qué es comprensión? ¿Qué es lectora? ¿O qué es texto? ¿Cuál es su significado de texto? Entonces se pierde el sentido de lo que vamos a trabajar en la comprensión, les digo a los profesores, ¿no? El texto realmente invita a seguir reflexionando, ¿no? Sacar palabras, extraer palabras, tópicos de cada uno de los temas en cuestión y nos lleva a reflexionar, ¿no? Como el otro punto que nos habla de Derrida, sobre la deconstrucción del lenguaje. También podemos ver un poco del amor, también el sentido de lo que significa el amor, hasta qué punto se debe entender lo que es la monogamia, nos habla también, y qué significa, ¿no? Me gustó este ejemplo que menciona Darío en el supuesto diálogo, donde fácil para él es, dice, no, me encanta ese tema porque yo voy a salir de la monogamia hace rato, ¿no? Y yo le dije, pero si vos estás casado, ¿no? A lo que él refutó, bueno, pero tengo un amante, ¿no? Le insisto, ¿acaso es salir de la monogamia? Y finalmente responde, ¿no? ¿Qué querés que te diga? No estoy solo con una única persona, ¿acaso eso no es la monogamia? Entonces nos lleva un poco a reflexionar de que qué se entiende por monogamia o poligamia, y finalmente si es que realmente es estar con varias personas o es liberarte de tu propio yo, esto con la vida, ¿no? Y finalmente también un tema bastante controversial que de hecho habrá podido causar mucho revuelo quienes ya empiecen a leer, es sobre la identidad sexual, ¿no? Si realmente cómo entendemos el feminismo y por qué se está dando esta corriente o este paso a tipificar o a deconstruir la esencia misma de lo que significa la sexualidad, ¿no? Y el sexo en sí también. Bueno, es un texto, por el tiempo siempre es corto, ¿no? Invita mucho a leer, a reflexionar, y yo creo que las personas desde la función o desde el rol que nos encontremos, nos pongamos a reflexionar ahora cuál es el significado, cuál es digamos en el plano semiótico, ¿no? El significado y el sentido, porque es diferente, ¿no? Pero el significado en sí, primero, de la palabra cuando llevamos un nombre, desde el momento de que somos como seres, como humanos en sí, que es el ser, que es el humano, y luego el sentido que tú le das a ¿no? Si nuestra vida solamente es estar aquí y cumplir estos procesos, nace, crece del proceso y mueres, ¿cuál es el sentido en realidad, la existencia de estar aquí? Y desde nuestras funciones que vamos estando en nuestro quehacer diario, es cómo la vamos trabajando, cómo la vamos haciendo ese accionar, ¿no? Y efectivamente, como también precisa, ¿no? Deconstruir no necesariamente es destruir, sino deconstruir va más allá el análisis del significado que tienen estos tópicos, estas palabras, ¿no? Y luego ir analizándolas por sus categorías mismas que van. Entonces, cuando ante eso nosotros nos enfrentamos frente a un conjunto de palabras, habría que hacer ese desglose, ese análisis, porque eso es lo que pretendía finalmente Derrida, ¿no? Que se haga ese análisis de las palabras que están dentro de los textos, y eso nos lleva pues a que nosotros empecemos a mirar de una manera distinta, de una manera diferente desde el momento que leemos cada palabra, cada signo finalmente, ¿no? Porque los textos también ahora vemos desde un enfoque ya mucho más pragmático, que son las imágenes, también son textos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos nosotros tomando esa significación? Finalmente una vez que ustedes terminen de leer el texto, también se van a quedar con los incómodos, ¿no? Felicitaciones por ello. Este texto justamente nace por el encuentro que se sostuvo con este filósofo argentino de origen judío, Darío Stanraiver. Además, es un texto que se configura, como usted ya ha manifestado, a través de un diálogo fluido, real, en algunas veces ficticio, entre el autor y mi persona. Darío es uno de los filósofos que ha hecho de la filosofía justamente un modo de enseñar a las personas. Normalmente la filosofía se ha enclaustrado en los ambientes universitarios y obedece a un canon o a una hegemonía del pensamiento que aísla a otras personas que quieren interesarse en la filosofía. Es por ello que quizás en el marco educativo no se desarrolla todavía el plano filosófico, el plano crítico, el plano reflexivo, el plano creativo, etcétera, en las instituciones educativas. Y lo que hace Darío justamente es
revertir todo esto, ¿no? Subvertir estas formas en cómo se ha ido desarrollando la filosofía. Entonces, yo conocí a Darío en el 2015 en la Universidad de Buenos Aires, y este año estuvo aquí con nosotros en la Feria Internacional del Libro, aquí en Lima, y nos encontramos un momento, pudimos conversar un poco, y luego el resultado de este diálogo también es la charla que él hace, ¿no? a un montón de personas, que más o menos éramos 800, 900 personas en un auditorio en la Feria Internacional del Libro. Bueno, yo agradezco a la doctora Gloria Hidrogo porque ha hecho una síntesis realmente interesante del libro. Yo voy a tocar unos pequeños temas para que las personas puedan animarse a leer y a deconstruir también este texto. Jacques Derrida, en un texto muy interesante que se titula Márgenes de la filosofía, resume: la deconstrucción, se ha dicho ya hasta la saciedad, no es un método, a pesar de su uso equívoco de muchas ocasiones. La deconstrucción por ello mismo se resiste a una definición definitiva, es sin duda una estrategia de lectura. Emplear la deconstrucción en diferentes ámbitos de la realidad, de la literatura, de la poesía, de la filosofía, de la economía y demás, es justamente situar los ojos, situar la vista sobre lo que podría ser, no sobre algo que ya está construido, que ya está hecho y que no cambia en el tiempo, sino más bien girar la vista hacia esos pies de página en la cual nosotros entendemos, criticamos, reflexionamos y a partir de ello proponemos otras medidas, ¿no? Y una de esas temáticas es la verdad. En un tiempo en el que Vizcarra dice una verdad, en el que Del Solar dice otra verdad, en lo que las diferentes bancadas del Congreso de la República dicen que tienen su verdad, en los medios de comunicación, que algunos tienen una verdad, otros tienen otra verdad, los ciudadanos que también tienen una verdad. Entonces uno se pregunta, ¿no? La verdad en este estado actual de la sociedad se ha venido prostituyendo, ¿no? Hasta tal extremo de que ya no se sabe cuál es la verdad. Entonces, cuando la doctora Gloria manifiesta justamente de ponerle estos límites a la interpretación, porque de todas formas, si cada uno tiene una interpretación diferente y no hay una sintonía general o no hay puntos generales de esta interpretación, pues se corre una suerte de posverdad, ¿no? Construir el poder. Y aquí se cita a un filósofo, también podríamos decir un rockstar en Europa, Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que está dando mucho que hablar también, que manifiesta en su libro Psicopolítica. Hoy creemos que somos un sujeto sometido, pero también somos un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad. La libertad del poder hacer genera incluso coacciones que el disciplinario deber se niega. El deber tiene un límite, el poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. El sujeto de rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. El éxito, por el tema de verse como un sujeto proyecto, es decir, optimizado, mejorado, etc., llega a esclavizarse a sí mismo, ¿no? Conocemos a muchas personas que no necesitan, por ejemplo, tener un trabajo en un estado físico, sino también un trabajo en un estado digital o virtual, ¿no? Pero explotándose a sí mismo, ¿no? Explotándose a sí mismo, y más aún, dice Byung-Chul Han, creyéndose libre, ¿no? Estando aún más esclavo. La sociedad del cansancio es una sociedad que nos ha dado el capitalismo actual. El capitalismo anteriormente necesitaba de industrias, grandes empresas, grandes centros industriales, donde el obrero, el campesino o el mercader o aquellas personas que trabajaban estaban explotadas. Pero hoy en día estas instituciones han cambiado de naturaleza y hoy más que nunca el ser humano es una propia institución en sí mismo y se autoexplota cada vez que va pasando el tiempo. Michel Foucault hablaba en alguna parte de sus textos de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas. Pero esto ya no se corresponde con la sociedad actual, porque en la sociedad actual tenemos gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. Hoy la gente, por ejemplo, o los ciudadanos van con su vehículo a un gimnasio a correr en una máquina.
la deconstrucción del amor y de la monogamia en general. Hoy en día nosotros pensamos de que justamente la monogamia es un hecho aislado de la parte económica, de la parte social, de la parte cultural, de la parte histórica del ser humano, ¿no? Pero vemos de que el sentido del amor está vinculado justamente a todo un prototipo económico, social y cultural. Paul Beatriz Preciado es un filósofo transgénero que escribe un texto muy interesante que se titula Un apartamento en Urán, Crónicas de Cruz. Y en este libro manifiesta lo siguiente: no soy una mujer, no soy heterosexual, no soy homosexual, no soy tampoco bisexual. Soy un disidente del sistema sexo-género. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario. Este filósofo transgénero manifiesta justamente de que la mayoría de la humanidad vive en cárceles epistémicas. Y más aún esta cárcel epistémica tejida desde Occidente o desde Europa. Es decir, una tendencia binaria de las cosas, ¿no? Si no eres varón, eres mujer. Si no eres bueno, eres malo. Si esto es blanco, entonces la otra parte es negra. Una condición binaria que nos ha hecho o que nos ha llevado a no respetar la multiplicidad de saberes, ¿no? Son preguntas demasiado incómodas, pero necesarias, porque se abarca también cuestiones de la política, del orden, del gobierno, y se abarcan cuestiones también un poco más cercanas al ser humano, como es el amor, la monogamia, las relaciones entre los seres humanos, etc. Este libro es una invitación sin duda a que podamos conocer un poco más de las ideas de este filósofo Darío, pero también es una construcción que busca deconstruirse. Y como Jacques Derrida en algún momento manifestó, que toda deconstrucción tiene que ser deconstruida nuevamente. Y así tiene que proceder para que el desarrollo del conocimiento o el desarrollo propio de la filosofía también pueda emerger hacia algo nuevo. Realmente quisiera agradecer a Marches, distribuidora, quien nos ha podido dar este espacio en este magnífico evento Limale, esperando vernos seguramente en algún otro evento, y agradecer también a la doctora Gloria Nidrogo por estar presente. El día de hoy es su cumpleaños, así es que no hay mejor celebridad que celebrarlo junto a lo que es nuestro mundo, ¿no? A la literatura, al conocimiento, a la creación literaria y a ser maestros. Así que muchas gracias por estar presentes.